Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección. Y nuestra nueva lección tiene un título: Reformas en la Era Cristiana. Si se recuerdan, la semana pasada teníamos el placer de estudiar las lecciones, una lección relacionada con la reformación en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a concentrarnos en la temática de la reformación en la historia del Nuevo Testamento. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Antes de empezar nuestro estudio con más detalles, queremos invitar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Vamos a hacer un estudio corto de la estructura de nuestra lección. Esta lección tiene una estructura muy parecida de la lección pasada. Tenemos una introducción en que se analiza el término de la apostasía y también de algunas formas de entender la reforma y la necesidad de la reforma, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, algunas pautas proféticas de apostasía que también va a suceder en la iglesia cristiana, especialmente del principio casi después del nacimiento del cristianismo. Ya podemos ver algunas pautas negativas y necesidad de una reforma. También en la segunda parte vamos a desarrollar el tema de la reforma, o vamos a pasar en algunas situaciones más severas, cuando empieza la persecución contra la iglesia y qué sucede. También vamos a ver que la iglesia de Dios sigue en tiempo de persecución, no solo una persecución de parte de los incrédulos, pero también de parte de la iglesia apóstata, iglesia católica en ese tiempo, en la Edad Media. Pero vamos a ver que Dios nunca abandona a sus hijos. Igual como el Antiguo Testamento, Él llamó a algunos reformadores que llevaron a cabo una reformación adelante. Así también en el tiempo del Nuevo Testamento tenemos los personajes de reformadores, y eso es, como vamos a decir, una segunda parte principal de esa lección. Vamos a estudiar, así como estudiamos de Moisés, de Elías y de los otros reformadores del Antiguo Testamento, ahora vamos a estudiar de Wycliffe, de Lutero y de otros reformadores del Nuevo Testamento. Es importante también considerar que la última pregunta, número 10, es muy importante, porque esa pregunta hace un sumario de la lección, y de esa manera vamos a ver prácticamente otra vez los principios fundamentales de una reforma bíblica. ¿Qué es una reforma bíblica y cuándo podemos decir que es una reforma bíblica y que no es una rebelión, que no es una ambición personal? Todo eso es muy importante para que nuestros estudiantes entiendan en este sábado, porque es fundamental para nuestra vida espiritual, y podemos también aplicar los principios reformatorios en nuestra vida y en la panorama que nosotros podemos ver hoy día. Con la ayuda de Dios también podemos gozar de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel, y como siempre vamos a darle el primer lugar de los comentarios. La primera pregunta, Raquel, es muy interesante. ¿Qué predijo apóstol Pablo? Prácticamente no solo apóstol Pablo hizo una profecía relacionada con la apostasía de la iglesia. Casi todos los apóstoles tienen más o otros menos versículos relacionados con eso, pero
Importante es ahora considerar qué dice Pablo. Aquí tenemos dos citas, tanto la de Hechos como la de Segunda de Tesalonicenses, y es muy interesante considerar lo que ya se había confirmado en la lección pasada. Los elementos previos a una apostasía tienen un origen interno, y lo declara con toda certeza la cita de Hechos al decir: y de vosotros mismos se levantarán. En la parte superior dice: entrarán en medio de vosotros. Así que es interesante confirmar que la apostasía siempre surge desde el interior y se produce, tal como consideramos en la lección pasada, por la presentación violentada, transformada o degenerada de la verdad en sentido propio, pero ocurre dentro del interior, aunque obviamente procede desde el exterior. Ahora, Segunda de Tesalonicenses nos analiza otros elementos significativos. Dice que antes de que ocurra la apostasía tienen que evidenciarse otros elementos significativos. Antes de que venga el hijo de perdición o que ocurra la profunda apostasía en la que iba a caer el cristianismo, iba a haber una transformación de la verdad pura, una manipulación de la auténtica verdad, para que se llegue entonces a un nivel de completa apostasía o apartamiento de la verdad original. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente es fundamental considerar un testimonio relacionado con la primera pregunta, y ese es el segundo testimonio aquí. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y alcanzar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Dónde está la apostasía? Podemos ver que en una edad muy temprana del desarrollo de la iglesia ya tenemos un peligro, un costumbrarse con los ídolos, con la forma pagana de adoración. Pero aquí viene un momento muy importante. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Eso vamos a ver que se repite vez tras vez en la historia del cristianismo, y también se repitió en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, donde la iglesia adventista, lamentablemente, por apartarse del poder espiritual que podía vamos a decir, darle la posibilidad que queda fiel en tiempo de la crisis, entonces ellos se apoyan de un otro poder, el poder civil, para que puede seguir dominando y seguir, bueno, reinando en su esfera de la religiosidad. Pero siguiendo adelante, la segunda pregunta, vamos a ver más detalles de la apostasía. ¿Qué llevó a esta apostasía? Podemos ver que estamos hablando todavía del tiempo de la iglesia cristiana antes de la gran persecución del emperador Nero. Entonces significa que esta iglesia todavía tenía mucho de la, vamos a decir, de la pureza de la fe principal, y a pesar de eso tenemos esas señales de apostasía. ¿Qué podemos decir, Raquel? El mensaje que encontramos en Apocalipsis 2.2 está relacionado directamente con el primer periodo de la época del cristianismo, con la iglesia de Éfeso. Y es interesante comprobar que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado
mentirosos. Eso es un elogio para la iglesia en aquel entonces. Pero cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva contraria, nos vamos a dar cuenta que es también una característica de apostasía en su perspectiva opuesta. ¿En qué sentido? ¿Cuándo se empieza a tolerar el mal en la iglesia? Es un índice de apostasía. Aquí el Señor alaba el hecho de que no se soportaba a los malos, no se soportaban las acciones incorrectas, un espíritu corrupto, una violentación de la palabra, una manipulación del mensaje, una explicación incorrecta de la palabra de Dios. Cuando esto se tolera e inclusive se promociona, son índices específicos de apostasía. Además de eso, no se contrasta el bien con el mal, sino que se tolera el mal y se desvirtúa el bien. Por eso se nos dice como una virtud, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que una iglesia viva que está viviendo la verdad, revela el mal, lucha contra el mal y no lo tolera ni lo consiente. Y sus obras y su arduo trabajo, acompañado de la paciencia en la labor, está acompañado por el éxito, ya que representan la palabra del Señor y Dios también les acompaña. Muchas gracias. Es interesante que dice el primer testimonio con algunas líneas. Está prácticamente la definición de la apostasía de la primera iglesia. Aquí dice, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte, en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse. Y yo creo que eso es muy importante, muy parecido del mensaje de la Odisea, que tú estás pensando que estás rico, que tienes todo, pero lamentablemente no tienes, es ciego y no tienes la justicia de Cristo. Entendemos, queridos hermanos y hermanas, que no, quizá la iglesia externamente se ve de una forma muy buena, está perseguida, es la iglesia todavía pura, la iglesia de mártires, de héroes de la fe, pero debemos entender que a pesar que no se ve externamente una necesidad directa de reformación, una apostasía abierta, todavía o cada día necesitamos experimentar una reformación y reavivamiento. Y si eso no se produce, es porque estamos atrasados o nos atrasamos espiritualmente y podemos caer en la misma condición que se describe aquí en ese testimonio. Seguimos adelante, la pregunta número 3. En la iglesia cristiana primitiva, en la Edad Media, ¿qué decisión tomaron los pocos fieles? Vamos a ver, seguimos adelante la historia del cristianismo y estamos tocando la Edad Media. ¿Qué sucede en ese tiempo? Habíamos estudiado en las lecciones pasadas que no es posible la combinación entre el bien y el mal, ni tampoco la posibilidad de convivencia entre la presentación de la verdad y la ausencia de esta. Así pues, la crisis previa a la apostasía es la división interna entre aquellos que permanecen en la doctrina original y son fieles a la verdad que han recibido, y aquel otro grupo que corresponde a la mayoría, que sí se adapta a otro medio de ver las cosas, a otra percepción de la verdad, y que lamentablemente es una combinación de doctrinas erróneas, idolátricas y falsas. Cuando esas situaciones se dan, producen tremendas tensiones. Los que han elegido el camino equivocado no desean oír las exhortaciones ni las amonestaciones de los fieles. Y a su vez, los fieles son
perseguidos, oprimidos y maltratados por aquellos que no desean ser redarguidos por las palabras y el comportamiento de los fieles. Así que se produce una escisión, se produce un quebrantamiento y una ruptura. Y una ruptura no por simpatías o antipatías personales, no por fallos o caídas individuales, sino la separación se da por la posición en relación a Dios y la verdad. Esto es el elemento que produce un apartamiento y produce una división entre el bien y el mal. Muchas gracias. Es interesante que el testimonio dice conflicto de los siglos tras largo y tensa conflicto. Vamos a ver que los fieles no querían separarse. Ellos intentaron todo lo que podían para mantener la pureza de la iglesia, para corregir sus hermanos. ¿Y qué sucede? Por fin no se podía más. Y ellos, pobres, entonces abandonan esas iglesias caídas. Y eso es exactamente el contrario con una rebelión, una persona que por ambición personal se separa de la iglesia porque quiere buscar sus beneficios personales. Hay gente que divide en iglesias para obtener dinero, propiedades, buscan bienes, y eso es exactamente en contrario con el espíritu de los reformadores. Pero seguimos adelante y vamos a ver mucho más de este espíritu de reformación. ¿Qué sucede y qué tipo de principios acompaña una verdadera reformación? ¿Qué anunció la profecía de la iglesia del desierto? ¿Qué anuncio estamos estamos encontrando aquí? El periodo de sufrimiento, ¿Qué anunció? Sí. El periodo de sufrimiento o el periodo en que los fieles estarían en una condición de ocultamiento, en un estado de aislamiento, está enmarcado por un periodo profético específico, que son 1260 días. Esta profecía es realmente impactante si consideramos que coincidió con el periodo más oscuro de la historia del mundo de Occidente, especialmente por la opresión religiosa que se dio por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, aunque se pretendía como máximo objetivo eliminar completamente la palabra de Dios de la faz de la tierra y erradicar completamente a aquellos que la representaban, que la predicaban, la enseñaban, la copiaban y la distribuían, el Señor prometió que tendría un lugar de protección para sus fieles hijos. Y estos fueron especialmente las iglesias del Piamonte, representadas por los valdenses, que por un periodo de tiempo pudieron pasar más o menos desapercibidos en la lejanía y en el asolamiento de las montañas, aunque también llegaría su momento de persecución y de destrucción. Así que el Señor preserva la verdad, inclusive cuando se ve como si fuera la situación más extrema y más difícil. Dios siempre tiene un grupo remanente, un residuo fiel, que representa su autoridad y defiende su verdad. Muchas gracias. Interesante que vamos a los próximos puntos, vamos a estudiar de varios personajes reformadores y varios movimientos de reformación que surgen en ese tiempo, pero ni uno de ellos puede ni acercarse de la luz que tenían los valdenses. Ellos fueron los únicos que adoraban el sábado como día del Señor. Ellos fueron que tenían esas donaciones sistemáticas, así como la Biblia lo dice. Ellos preparaban o escribían o distribuían la escritura
de una forma sistemática misionera. Ellos fueron los únicos que tenían la comprensión correcta de una organización de la iglesia como la ilustraba la Biblia en la iglesia cristiana. Así que todos los otros reformadores intentaban de reformar la iglesia católica, pero estaban lejos y lejos de la verdad y de la pureza que los valdenses prácticamente representaban. Afortunadamente, ¿cómo se llama? Desafortunadamente, gracias. Ellos no siguieron a representar su verdad, pero se unieron con los otros reformadores y casi prácticamente desaparecen. Y también la verdad que representan se revela otra vez en 1844 con la luz que se da del pueblo adventista. Así que en ese tiempo, cuando aparecen muchos reformadores, hay una sola iglesia, una sola organización que mantiene la representación de los principios celestiales y una forma bíblica completa como Dios lo quería. Siguiendo adelante en la pregunta número 5, de acuerdo a la profecía, ¿quién tenía que surgir como instructor de muchos? Vamos a empezar con los reformadores y los personajes importantes como estrellas y como luces especiales en la tiniebla de ese tiempo. Vamos a tratar a un personaje denominado el Lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, y él fue de hecho el heraldo de la Reforma en el sentido de que aunque estuviera localizado específicamente en Inglaterra, su estudio profundo y sistemático de las Sagradas Escrituras, intentando liberarse de la tradición y de las versiones comentadas y de algún modo también violentadas de la palabra de Dios, presenta, predica, enseña, escribe y distribuye en territorio donde le tocó vivir la verdad maravillosa de la palabra de Dios, en una perspectiva que hasta entonces no se había expuesto tan claramente y en una forma tan sencilla, a pesar de que eran verdades fundamentales que habían sido oscurecidas y enterradas por la tradición y la apostasía católica. En este sentido es significativo ver que este personaje, Juan Wycliffe, representó un gran luminar en el inicio del gran proceso que el Señor impulsó de traer de nuevo las Sagradas Escrituras a la gente en su idioma, en forma comprensible y en su estado más puro. Muchas gracias. ¿En qué qué fue sostenido la luz que ese reformador traía? Eso fue traer la atención otra vez a la palabra de Dios, la Biblia al pueblo. Y es interesante que él no fue el último, pero seguimos adelante y podemos ver que así como en el Antiguo Testamento, cuando Dios empieza una reforma, Él no lo hace con una sola persona. Él ilumina varias personas de varios países y a pesar que ellos no se conocen, no saben de la existencia uno de otro, ellos mantienen la misma posición y tienen el mismo espíritu, porque el Espíritu de Dios es que lo mueve. Y eso es que sucede también en ese tiempo de la reformación del Nuevo Testamento, en la Edad Media, y tenemos varios nombres mencionados. Tenemos de Wycliffe, tenemos Hus, Jerónimo, tenemos Martín Lutero, Zwingli, también tenemos otros nombres importantes de Wesley, y sabemos que en la misma manera sucedió, o Dios conmovió gente
en el principio del movimiento adventista. Igual en el tiempo de la Reforma, en varios países, en varios lugares, en este mismo tiempo se conmovieron los creyentes para tomar posición firme basado en la Escritura y basado en la ley de Dios. Pero, ¿qué otros reformadores? Vamos a ver algunos nombres que se mencionan aquí para desarrollar este pensamiento histórico que tenemos en la lección. La Andorra nos habla de los valdenses, Juan Wycliffe, Hus y Jerónimo, Martín Lutero y Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley y muchos otros. Estos son simplemente algunos nombres, aunque algunos de ellos no fueron contemporáneos exactamente para el mismo periodo histórico, todos sin embargo tienen un elemento en común. Tuvieron que luchar contra la oposición, tuvieron que resistir el error, la mentira y la falsedad para, con la ayuda de Dios, colocar en alto como una gran luz para enseñar la palabra de Dios, las doctrinas y las verdades que ésta incluye y que el Señor había confiado a su iglesia con el fin de que fueran distribuidas, enseñadas y proclamadas en el mundo. Así que vez tras vez, a lo largo de las diversas preguntas, hemos considerado que siempre la palabra de Dios, la autoridad de Dios, su santa ley, son los elementos que justifican, provocan y mantienen una reforma. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente en la próxima pregunta vamos a llegar a algunos detalles y vamos a estudiar de dos personajes más específicos, son Hus y Jerónimo. ¿Y por qué ellos? Porque ellos pasaron por algunas pruebas de fuego, algunas pruebas que prácticamente la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento también debían compartir. Y esas son pruebas que prácticamente esperan también los hijos de Dios en el último tiempo. ¿Qué promesa es aplicable a Hus y Jerónimo? ¿Por qué se habla de esos dos personajes reformadores en nuestra lección, Raquel? Es importante la combinación de estos dos. Jerónimo fue un asistente y ayudante de Hus. Hus reaccionó ante las predicaciones y las enseñanzas erróneas al confrontarlas con las Sagradas Escrituras y se sintió impelido por el Espíritu de Dios a presentar la verdad tal cual es en el Señor. Y esto le llevó a ser quemado. Él fue quemado y sus cenizas fueron echadas al río, con la idea de que todos entendieran que su existencia fue nula, que no habría trascendencia alguna ni de su enseñanza, ni de su persona, ni de su ser, porque desaparecería en el agua y correría por el río. Sin embargo, ese fue un acto simbólico para entender mucho más la distribución de la verdad que se dio a través de Hus. Hus se sintió confirmado en el mensaje que él había recibido de Dios por el estudio profundo de las Sagradas Escrituras cuando Jerónimo trajo consigo los escritos de Wycliffe que confirmaban lo que Hus estaba entendiendo y lo que él se sentía también impulsado a predicar. De esta manera, sin duda y con una energía renovada, se impulsó en su labor. Él murió fiel al Señor y vivió en el área de ese entonces Bohemia, que hoy corresponde a la República Checa, y en la capital de este país, en Praga, en el centro de la ciudad, hay un monumento espectacular a Hus, y en ese lugar, cerca de ese lugar, es donde se cree también que él fue quemado. Entonces, la fidelidad de Hus era superior a su temor a la muerte. Y esa es una característica fundamental de los reformadores.
la autoridad de Dios, su palabra no puede comprometerse. Ahora, Jerónimo tuvo una experiencia algo diversa, aunque el fin fue el mismo. Cuando Hus murió como mártir, ahora Jerónimo era el que estaba representando también estas mismas verdades, y ya no era más un asistente, sino que asumió una responsabilidad o un aspecto mucho más protagonizante. Y ante el acoso y la persecución, él decidió retractarse de los escritos y de la predicación. Pero esto produjo un dolor y una angustia de conciencia tan inmensa que él mismo volvió a llamar a los jueces y decirles: me retracto de haberme retractado. Así que confirmo lo que he creído, confirmo lo que he escrito y defiendo la verdad presentada por Hus, que está confirmada en la palabra de Dios. Y entonces también le siguió una muerte semejante. Así que nos damos cuenta que la promesa que es aplicable a Hus y a Jerónimo como reformadores también lo es para todos los fieles. Se nos dice claramente que seremos probados al máximo. Debemos pensar que si queremos ser fieles hasta el fin, debemos enfrentarnos con una toma de decisión a favor o en contra de la verdad, de acuerdo a nuestra vida o muerte. Muchas gracias. En lo mismo tiempo debemos entender que los dos reformadores, Hus y Jerónimo, ser fiel hasta la muerte, ellos conocían la verdad solo en una esfera limitada. Mucho más, por ejemplo, vamos a ver, mucho más avanzado fue Lutero, por eso vamos a considerar a Martín Lutero en la próxima pregunta. Por ejemplo, Hus y Jerónimo todavía no comprendían que hay que separarse de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene la supremacía, que el papado tiene una supremacía. Entonces, entendemos que en la esfera del conocimiento que ellos tenían, todos esos reformadores hicieron una gran obra, pero el único pueblo de Dios en ese tiempo de Filadelfia fue los valdenses, que tenían la luz completa. Lamentablemente la perdieron porque se unieron con los otros reformadores que intentaban de entender la palabra de Dios, intentaban de acercarse de la línea apostólica del Nuevo Testamento, pero podían avanzar solo en acuerdo de la posibilidad y conocimiento que tenían. Mucho más conocimiento y mucho más avance se hizo por Martín Lutero, y vamos a ver eso en la pregunta número 8. ¿Qué gran verdad causó que Martín Lutero se introdujera más audazmente en su obra de reforma? Cada uno de estos reformadores estaban fundamentados en la palabra de Dios y en la presentación de la pura y simple verdad tal cual es en Dios. Ahora, cada uno de ellos enfatizaron elementos específicos que correspondieron a lo que bíblicamente conocemos como la verdad presente. En el caso de Martín Lutero, fue significativo especialmente el principio de la salvación por la gracia, de Cristo como el único Salvador, como el único intercesor, como el único perdonador de pecados y como el único que puede darnos la salvación. Se decantó la posición de Lutero, especialmente cuando Tetzel, comisionado por el papado, empezó a recorrer los territorios cristianos, católicos de la época, en este caso Alemania también, con el fin de recaudar fondos para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Y la forma más rápida y eficiente de conseguir los fondos necesarios era la venta de indulgencias, las cuales eran conformadas por un documento legal sellado y firmado por el Papa, por medio del cual se concedían perdón de los pecados pasados, presentes e inclusive
futuros, sin necesidad de arrepentimiento, confesión, ni apartamiento del mal. Esta perversión del plan de salvación, esta negación del sacrificio de Cristo, indignó a tal nivel a Martín Lutero que sabemos que el punto climático de su presentación excelsa hacia el exterior fue colocar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg. En este momento, esta transcripción de las verdades fundamentales que negaban y rechazaban el principio de las indulgencias, colocando a Cristo como el centro de la salvación, como el único mediador y propiciación para el ser humano, detonan toda una situación que irá en aumento hasta un clímax específico. Así que Cristo como centro de salvación y la salvación por la gracia fueron elementos básicos de la presentación. Muchas gracias. Así como en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, la pureza, la dedicación del servicio de Dios, exactamente en el Nuevo Testamento tenemos los mismos principios en la Reforma. Así también sucedió en la Primera Guerra Mundial. Prácticamente los fieles adventistas decidieron ser fieles hasta la muerte y debían sellar y confirmar su testimonio, muchos de ellos como mártires, con su sangre y con su muerte. Así que veremos que la reforma, el espíritu de reforma y avivamiento no depende de las circunstancias, no depende de las edades, no depende de la cultura, no depende de la diferencia de educación, de ninguna manera. Todos los reformadores pasan por las mismas pruebas y ellos siguen los mismos principios. ¿Por qué? Porque el espíritu de la reforma es un mismo espíritu, es el Espíritu Santo. Y los principios de una verdadera reforma y avivamiento son lo mismo en todas las edades. Siguiendo la lección en pregunta número 9, ¿cuál fue el testimonio inquebrantable de Lutero, cuando tuvo que comparecer en el juicio real? ¿Qué sucedió? Podemos ver que no solo Lutero, pero Wycliffe también tenía este acceso en la clase alta, en los príncipes del pueblo. Eso hizo prácticamente que la reforma se hizo tan majestuosa, tan poderosa, y la influencia fue inmensa. Pero, ¿cómo confrontó? ¿Qué principio defendió Lutero? ¿Y por qué todos lo entendieron? Y después sabemos que lo defendieron. Y por eso él salvó su vida también y pudo traducir la Biblia en el idioma alemán. La palabra de Dios como única base de una auténtica reforma se confirma vez tras vez como la única razón para una reforma. Nunca son pecados personales, debilidades de individuos, equivocaciones, sino es una abierta transgresión de la ley de Dios y una suplantación de la autoridad de Dios. Y eso es lo que justifica una reforma. Ahora, Lutero es convocado a una dieta imperial. Era una escena impactante e impresionante para Lutero. Cuando leemos toda la descripción de la situación previa a su presentación ante la dieta, sabemos que él tenía temor y se sentía inseguro y clamó a Dios por fortaleza para enfrentar al emperador, a los príncipes alemanes y a los representantes del papado. Todos ellos como fieras dispuestas a destruirlo. Y ahí estaba él, un hombre solo, pero con Dios. Y lo que le fortaleció y le animó fue el representar la palabra. Su argumento fue: en lo que yo me he equivocado, si ustedes consideran que es equivocado, pruébenlo con las Sagradas Escrituras.
Si son capaces de probar únicamente por la palabra de Dios mi error, me retractaré absolutamente de todo. Sin embargo, él dice, no me es dado hacerlo de otro modo. Y eso es fundamental. Su conciencia, su vida, sus declaraciones eran totalmente dependientes de la palabra de Dios y la hacía como tal dependiente. Y este es un elemento significativo para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Lo que decimos, hacemos, creemos o confirmamos, ¿está a la altura de la palabra de Dios? Muchas gracias, Raquel. Interesante. Martín Lutero tenía una influencia increíble y prácticamente fue uno de los reformadores más fuertes, porque después de Alemania se distribuyó la reforma o el luteranismo mucho más extenso que en los otros movimientos reformistas. Pero también Lutero no tenía el conocimiento completo de la verdad. Sabemos que él consideraba la adoración el domingo, él consideraba muchos de los ritos y de las tradiciones católicas que se practicaban en ese tiempo. Él lo consideraba bueno y la defendía en su forma de entendimiento. Pero que entendemos es que esos reformadores intentaron empezar una reforma basada en la escritura, en los testimonios bíblicos, y con ayuda de Dios esa reforma debía continuar, debía desarrollarse. La reforma siempre debe crecer, debe desarrollarse, debe seguir adelante. Nunca debemos parar a reformar. Pero ahora en la pregunta número 10 tenemos algo muy interesante. Tenemos un sumario. ¿Cómo ha sido siempre el destino de los verdaderos reformadores? ¿Cómo es el destino? No podemos decir que son predestinados de eso, pero ¿qué principios podemos ver parecidos que acompañan los reformadores? No solo del Antiguo, pero también ahora en el Nuevo Testamento. Y hasta el tiempo del fin también será así. Entonces, les acompañan vituperios y azotes, prisiones y cárceles, apedreamientos, aserramientos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, andando de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por todo lugar desolado. Así que, ¿cuál es el fin? El fin en este mundo no es una corona, no es un reconocimiento. El Señor dijo, el siervo no es mayor que su Señor. No esperemos gloria, no esperemos aprecio por presentar lo que el Señor nos ha mostrado que es la verdad. Este es el aprecio, saber que de acuerdo a la voluntad de Dios estamos cumpliendo el propósito por el cual nos confió su palabra. Pero debemos tener la certeza que la palabra de Dios no va a ser aceptada fácilmente, y mucho menos en el tiempo del fin va a ser apreciada y aceptada por la mayoría. Así que hay que comprender que llevar a cabo una reforma o ser parte de una reforma de acuerdo a la palabra de Dios y para reconfirmar la autoridad de Dios, debemos estar dispuestos por la ayuda de Dios a dar nuestras vidas, a pasar por persecución, oprobios y hasta la muerte. Amén. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente los principios de la reforma están y van a seguir hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Con ayuda de Dios, queridos hermanos y hermanas, mantenemos el buen ánimo, estamos en buen camino, le deseamos mucho gozo en el estudio de esas lecciones tan importantes
lecciones que necesitamos, lecciones que nuestras almas necesitan, que nuestra vida personal necesitan. Y pueden ver que una reforma diaria es sumamente importante para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Siguen nuestras lecciones, con ayuda de Dios podemos gozar en otro estudio la próxima semana. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.